Estamos muy contentos de poder estar aquí hoy, de verdad que sí. Hace mucho tiempo que ya habíamos recibido la invitación para venir y para poder estar con vosotros, pero el tiempo del Señor es agradable y perfecto. Amén. Así que nada, contento de lo que Dios está haciendo aquí, especialmente entre los jóvenes. Ayer fui muy bendecido a ver lo que Dios está haciendo en una juventud o una generación que va a impactar no solamente a Ceuta, sino también a toda España. Amén. Bendecimos y le pido la oración por la juventud. Necesitamos que estéis siempre orando por ellos. Si tenéis una lista de oración, yo le pido que pongan en esa lista de oración los jóvenes de la iglesia, porque la presión que ellos llevan no es la presión que nosotros llevábamos hace un tiempo atrás. Amén. Ellos tienen una presión, viven en una sociedad totalmente diferente en la que nosotros vivimos y que necesitamos que oremos por ellos. Ellos tienen un corazón dispuesto para glorificar y bendecir el nombre del Señor y hacer las cosas correctas, pero sabemos que muchas veces las tentaciones, las dificultades, todas aquellas cosas con las cuales ellos están luchando, muchas veces les puede vencer en algún momento. Pero gloria a Dios porque no se quedan en el suelo, sino que se levantan y siguen hacia adelante. Así que les felicito y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ayer fue un momento maravilloso. Felicito a Damián por el retiro que tuvimos ayer, por haber organizado y al equipo de trabajo de los jóvenes y bendigo la vida de los pastores por permitir que este trabajo se esté haciendo aquí en Ceuta. Muchísimas gracias al pastor Javi y a su esposa Susana por permitirnos de estar aquí. Es realmente un privilegio. Mi esposa le manda saludos. Soy padre de 3 niños, un adolescente y 2 pequeños. Tengo todos los niveles hormonales en mi casa. Así lo tengo de 2, de 5, de 16 y luego estoy yo. Pobrecita de mi esposa. Aleluya. Bien, entonces, nada, estamos súper contentos, de verdad que sí, de poder compartir la palabra en este día. Como decía Damián, dirijo lo que es Generación Emergente, el Ministerio Juvenil de la Iglesia de Dios a nivel de España. No somos tanta iglesia, pero creemos de que dentro de poco seremos muchas más en España. Hay un aproximado de casi 37 iglesias a nivel de España, pero hay algunas 30 que se están ya plantando, puntos de misiones, que ya incluso tienen locales y todo, la cual estamos alrededor de algunas 60, con Dios mediante, dentro de nada seremos algunas 60, y hay un proyecto de plantación de iglesia de 35 iglesias en 10 años, ya han pasado 2 años y ya se han plantado algunas iglesias, lo cual le pedimos que estén orando por esa plantación de esas 35 iglesias intencionales en diferentes puntos de España donde no hay iglesias, así que le pedimos vuestra oración. El obispo Jauma va dirigiendo esa plantación de iglesia y nosotros juntos como jóvenes vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer a nivel de misiones, plantaciones, apoyo, así que le pedimos vuestras oraciones. Y es muy probable que ustedes vean a vuestros jóvenes en algún momento saliendo de Ceuta a ir a evangelizar y a hacer un trabajo que se necesita hacer en las ciudades cercanas de aquí del sur de España. Amén. Yo lo creo y sé que como esta iglesia, podemos decir que es la más antigua de España, ¿no, Javi? Y en un momento fue esa iglesia referente, y yo declaro en el nombre de Jesús que seguirá y va a ser aún más referente, especialmente para el sur de España, que cuando se hable del sur se tenga que hablar de la iglesia de Ceuta, porque es la iglesia que está llevando la batuta para plantación, para consolidar, para restaurar iglesias y a pastores. Amén. Así que lo bendecimos y damos gloria a Dios por esta iglesia. Para mí es una honra poder predicar aquí, porque yo creo que el predicar aquí es algo profético, es algo de Dios, es algo que se debe de tomar muy en serio, porque por lo que representa esta iglesia en España. Amén. Así que quiero dar la gracia a Damián. Me voy con algunos kilos de más. Es difícil que yo coja kilos, pero me han estado dando comida, como decir, te veo muy flaco, muchacho, come, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad que sí, por vuestra hospitalidad y por lo que están haciendo. Así que nada, sin más preámbulo, vámonos a compartir la palabra. ¿Cuántos tienen sed de escuchar la palabra de Dios? Amén.
La palabra de Dios enriquece, la palabra de Dios es lo que Dios dejó para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser fortalecidos en el Señor. También tenemos alguna del campamento pasado, fueron algunos jóvenes al campamento, la cual también fue glorioso. Tuvimos 320 jóvenes allí, fue impactante, fue de mucha bendición. Y también nos quedan algunos artículos que nosotros vendemos para seguir haciendo el ministerio. Si alguien se quiere acercar luego a la mesa y comprar algo, tenemos pulseras, camisetas a 5 euros y a unos 50. No me gusta hacerlo, me da mucha vergüenza hacer esto, pero lo hacemos porque el ministerio tiene que seguir avanzando, ¿verdad que sí? Sabemos de que hay mucho gasto, de que hay mucha trabajo que hacer, y poder moverse a nivel de España, dejar los trabajos, dejar la familia, conlleva mucho gasto, conlleva mucho trabajo, pero gracias a Dios que el Señor nos está bendiciendo y está abriendo puertas en diferentes lugares para poder hacerlo. Amén. Sin más preámbulo, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Vamos a tener una palabra, amén, y yo sé que Dios le va a bendecir grandemente. Abran vuestros corazones. Había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, que dice que cuando Pablo predicaba la palabra, dice que el Señor abrió su corazón, ella recibió la palabra y dice que creyó y que su familia, y eso trajo un avivamiento. Si tú dispones en tu corazón escuchar la palabra, yo sé que el Señor te va a hablar en este día. Amén. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Y los jóvenes pueden encender su Biblia y poner el móvil en modo avión. Yo siempre le digo a la iglesia que esto es un vuelo, esto es un viaje que nosotros tomamos de 1 hora y algo, volamos hacia la presencia del Señor. Si lo ponemos en modo avión cuando vamos a viajar, podemos ponerlo en modo avión ahora, amén, porque estamos en un vuelo y necesitamos sentir la presencia del Señor. Así que modo avión y enciendan la Biblia. Qué bueno, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 dice: pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Digan conmigo, hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Oramos de que tú bendiga la vida de cada oyente, Padre eterno, y que use, Señor, este vaso, Señor, que no merece nada, para glorificar tu nombre y para ser un heraldo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hijos de Dios. Tenemos en el principio, yo quiero irme en el principio. ¿Por qué razón la Biblia habla de adopción? Todo lo que está en la palabra es intencional. El Espíritu Santo no inspiró nada simplemente para que esté allí, sino que el Espíritu Santo inspira a hombres y escribe y redacta todas las historias que están allí con el fin de poder escribir para dejarnos a nosotros un manual de cómo nosotros dirigirnos y para que nosotros podamos entender lo que sucedió y cómo nosotros podemos ser incluso mejores y cómo acercarnos más a Dios. En el principio todo era perfecto. Dios creó a Adán y a Eva, creó el jardín del Edén y todo era perfecto. Allí no había envidia, allí no había caos, allí lo que había era pura gloria y pura presencia del Señor. El hombre hablaba con Dios de tú a tú. El hombre tenía una comunión, era alegre, tenía todo lo que él necesitaba. No había dolor, no había angustia, no había depresión, no había llanto, no había lloro, porque era algo perfecto que el Señor había creado. Imagínate cómo era ese tiempo en la cual no existía el dolor, no existía el pecado, no existía la traición, la desilusión uno con el otro. Imagínate cómo era ese momento en la cual se encontraba el mundo, ese mundo que el Señor había creado perfecto.
El Señor pone a Adán y a Eva y ellos gobernaban sobre todos los animales y sobre todas las cosas. Todo era perfecto, todo era lindo. Podías confiar de cualquier persona, podías hablar con cualquier persona y todo iba bien. Hasta que un día sucedió algo. La historia cambia de color. Hasta el día que el hombre decide tomar sus propias decisiones, engañado por Satanás, por una serpiente, comete pecado. Y todo fue transformado de colores a gris, a oscuridad. Y entra el pecado en la vida del hombre y automáticamente entra la muerte a la vida de la humanidad y entra entonces la vergüenza. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando en el capítulo 3 el hombre peca, dice que se escondió porque tenía vergüenza. Se avergonzaba de su estado en la cual se encontraba. Hizo vestimenta de hojas para cubrir sus partes, porque ahora sus ojos habían sido abiertos y ahora estaba viviendo una vida de pecado. Entró la muerte, entró la vergüenza, entró la división familiares entre hermanos y hermanos, entró el malestar, las enfermedades físicas, entró el odio, la angustia, la avaricia, la envidia, la autosuficiencia, la sequedad espiritual y la oscuridad en el mundo, una vez que el hombre había tomado sus propias decisiones alejado de Dios, ignorando las leyes de Dios, ignorando lo que Dios había hecho. Eso es lo que entró en la humanidad. Todo eso entra en el momento que el hombre decide tomar su propia rienda y hacer la cosa conforme a su voluntad y no consultando a Dios. Dios le había dado un mandato muy claro al hombre. Le había dicho, tienes todo para ti, pero de este árbol no coma. Y él, engañado y decidiendo, porque tenía un poder de decidir. En un libro de apologética explica por qué razón Dios no le quitó el poder de la decisión al hombre. Porque el hombre no era un robot, tenía que amar voluntariamente. Pero el hombre toma sus propias decisiones. Toma sus decisiones y trae caos. Y por medio de un hombre entró todo esto a la humanidad restante. Entonces ahora vemos que todo era perfecto en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Pero cuando entra el capítulo 3, que el hombre decide esto, vemos que entra todo este caos a la humanidad. El hombre es separado de Dios. Ahora él vive una vida totalmente diferente. Capítulo 3. Y en el capítulo 4, una vez que el hombre peca, vemos que el hombre ahora es separado, no solamente separado de Dios, sino que se separa de sí mismo, de los hermanos, y entra el conflicto entre los hermanos. Capítulo 3, el hombre peca, separado de Dios. Capítulo 4 de Génesis, el hombre, un hermano mata a otro hermano. ¿Qué pasaba allí? Ponte a pensar qué fue lo que entró cuando antes no existía y ahora existe esto. Envidia, podemos decir. ¿Qué era lo que había? Envidia, celos, ira, amargura, rencor, decepción, enemistad. Te pones a pensar todo lo que pudo traer el haberse separado de Dios, el haber hecho las cosas conforme a su propia voluntad. ¿Qué fue lo que trajo a este mundo? Y entonces representado en el núcleo de la familia, es representado todo el caos que trajo el haberse separado de Dios. Tremendo, ¿no? Te pones a pensar, ¿lo estás imaginando? Todo lo que entró y todo lo que sucedió por haberse separado. Y si te pones a pensar ahora, ¿cómo es la sociedad en la cual nosotros vivimos? ¿Qué tipo de simbología o qué tipo de comparación podemos hacer? ¿Es tan diferente lo que vivimos hoy en día a lo que sucedió automáticamente que el hombre decidió separarse de Dios? ¿Qué sucede cuando en nuestra vida nosotros nos alejamos de Dios? Nos enfriamos en Dios y nos damos cuenta que aunque venimos a la iglesia, no estamos orando, no estamos buscando su presencia, estamos viviendo una vida totalmente carnal. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a haber problemas matrimoniales, hermanos contra hermanos, padre contra hijo, hijo contra padres, vecino contra vecino, etcétera, etcétera. Cuando decidimos alejar a Dios de nuestro corazón y permitir que el mundo tome control de nuestra vida. Dios, viendo el caos que sucedió allí,
toma una decisión y dice, bien, no consumo al mundo entero, pero sí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear y voy a hacer un manual para que se puedan dirigir y para que puedan acercarse a mí. Y entonces él crea unas leyes, sabemos ya, ¿verdad? La Biblia, tenemos la palabra. El hombre que se acerca a Dios, ves que tienes una vida totalmente diferente. El hombre que decide tomar un paso a Dios, pero aquel que se aleja continúa viviendo la vida de la misma forma. Todo esto lo vemos reflejado en la palabra. Entonces llegamos hasta este capítulo o versículo que acabamos de leer, que dice que Dios no nos dio un espíritu de ¿qué? De esclavitud, ¿verdad? Y dice, para estar otra vez en temor, sino que no ha dado un espíritu de ¿qué? De adopción. Y entonces hasta aquí quiero llegar. Espíritu de... ¿Cómo así adoptado? Entonces somos todos adoptados. ¿Qué fue lo que sucedió? Lógico, habíamos perdido nos habíamos separado de Dios. Y habíamos ido y nos dimos al pecado. Y cuando tú te das al pecado, ¿qué eres del pecado? Esclavo del pecado. Entonces, cuando nos damos al pecado, somos esclavos del pecado. Cuando nos damos a Cristo, somos esclavos de Cristo por amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Él dice, le he dado un espíritu de adopción. Y yo quiero hablar sobre la adopción. Quiero hablar un poco sobre la adopción. Somos hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Gloria a Jesús. Y dice que nos dio un espíritu de adopción. Y mira, cuando la Biblia habla de adopción, Pablo, escribiendo el libro de Romanos, él entendía perfectamente lo que significaba, porque en aquel entonces se llevaba la adopción casi muy similar a lo que nosotros entendemos hoy como adopción, ¿verdad que sí? Cuando tú ves que una persona, por ejemplo, aquí en España, que adopta a una persona de China o de África, tú te das cuenta que esa persona tal vez tiene unos rasgos físicos, pero que cuando abre la boca y cuando habla y cuando se camina, es igual que una persona de su casa, de España, ¿verdad que sí? Puede tener rasgo chino, pero es español, porque ha sido adoptado por una familia española, ¿verdad que sí? Y esa persona piensa, come tortilla de patata, ¿verdad que sí? Come paella, porque es hijo, ¿verdad que sí? De esa familia. Y si hay otros hijos biológicos, esa persona tiene los mismos derechos que los hijos biológicos. Por eso el Señor nos llamó hermano. Y dice que somos coherederos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque entendía lo que era la adopción. Se entendía en la Biblia y en ese tiempo se entendía perfectamente. Cuando era un joven o un niño adoptado, dice que todo su pasado era borrado. Según las leyes de la adopción en Roma en aquel entonces, era adoptado y todo lo que ese niño, todo era borrado, su pasado. Y él venía a pasar como una persona nueva, totalmente con nuevos papeles, nueva identidad. Amén. Nadie podía juzgarlo por su pasado, porque él era ahora nueva familia, de una familia nueva. Todo era borrado, aún deudas eran borradas. ¿Eso te trae memoria a algo? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿qué somos? Hijos, y somos adoptados. Él dice en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todo lo que le recibió le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. ¡Wow! Escucha eso. Y Pablo en Romanos está hablando de esa adopción juntamente y va con ese versículo de que somos hijos de Dios. Pero Pablo dice, somos adoptados. ¿Por qué somos adoptados? Porque en algún momento, por causa del pecado, la humanidad fue quitado de la rama. Por eso el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 17, habla de que fuimos desgajados del árbol, ¿verdad que sí? Y dice que luego fuimos injertados como un injerto en la rama de nuevo, ¿verdad que sí? Y ahora recibimos la savia del tronco. Qué bonito eso, que nosotros recibimos, igual que las otras ramas, nosotros también recibimos, ¿verdad? Esa savia que da el tronco. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice que nosotros hemos sido adoptados, hemos sido injertados en la familia del reino y ahora recibimos la gloria, recibimos lo que necesitamos para poder vivir
y seguir hacia adelante. Mentalidad de hijo y no mentalidad de bastardo. Y hay muchas personas que estando dentro del reino no viven como hijo, no oran como hijo, oran como personas que están mendigando en las calles y no han entendido el concepto de hijo. Y es importante que hoy nosotros podamos entender en el reino el concepto de hijo. Papá no te ama, ayer hablábamos, no te ama si tú haces algo, sino que Él te ama a pesar de. Dios nos ama a pesar de nuestra condición, Dios nos ama a pesar de nuestros errores, Dios nos ama a pesar de nuestras diferencias, Él nos ama, ¿verdad que sí? Eso hablábamos ayer, ¿no? Entonces, Él no me ama si yo soy hijo, Él me ama. Y por eso dice la Biblia, escucha, dice la palabra que Él me amó a mí primero. No es que yo lo voy a amar a Él por decir, tú me amas porque yo te amé primero. Y te lo deja claro y hace, déjame hacer este énfasis, este inciso, para que no vayan a pensar que yo le amo ¿por qué? O sí. Y entonces el Señor nos dice en la Biblia, yo te amo a pesar de, aún tú siendo pecador, yo morí en la cruz del Calvario por tus pecados. Amén. ¿Lo entendemos esto? Amén. No por algo que tú hayas hecho, sino porque yo te amo incondicionalmente. Entonces, el hijo que es adoptado recibe una nueva identidad, ¿verdad que sí? Tiene un nuevo pasaporte, no sigue teniendo pasaporte chino. ¿O no? ¿Ustedes saben de esto? ¿Verdad que sí? Ahora cambia su pasaporte, cambia su identidad y ahora, ¿cuál es tu apellido? Barmón. Ahora él es apellido Barmón si adoptas un hijo. Y allí van a comer lo mismo que comen tú. Van a hablar como tú. Van a andar como tú. Van a ir a donde tú vas. Y tú lo vas a amar incondicionalmente. Amén. Porque es hijo y ha sido adoptado. Ahora, la cosa es lo siguiente. Es que muchas veces los hijos son adoptados, pero no entienden el concepto. Y Satanás es un experto de meter mentiras en la mente de la gente. No vamos ni a hablar de él. Pero ese experto metiéndome, tú no eres hijo de verdad. Tú no naciste en la familia. Yo creo que tú no mereces estar aquí. Es mejor que te vayas y deje esto. Sí, ¿ves? Lo has hecho mal de nuevo. Porque es que en la iglesia pues, ellos lo hacen bien, pero tú no. ¿Viste? Y empieza a meter tanta mentira que luego te machaca tanto que tú luego empiezas a tener una mente no de hijo. Y empiezas a alejarte de lo que realmente tú eres, de la verdad de Dios, de lo que ya dicen tus papeles, porque nosotros somos hijos. Y tenemos que aprender a comportarnos como hijos. ¿Y cómo se comporta un hijo? Un hijo, cuando vive en su casa, entra a su casa, ¿verdad? Se beneficia de todas las cosas de la casa, ¿o no? Se beneficia de la nevera, se beneficia del bolsillo de papá, ¿verdad que sí? Chavales, ya lo sabéis muy bien, ¿verdad? Son bendecidos y tienen tantos privilegios. Y el Señor, ¿cuántos privilegios nos dio a nosotros? Y muchas veces nosotros no entendemos los privilegios que nosotros tenemos. Que en medio de nuestra dificultad, Él es nuestro oportuno socorro. Amén. Que en medio de nuestra debilidad y en el medio de cuando estamos en el suelo, papá corre a levantarnos y a decirnos, está bien, yo te levanto porque yo soy tu padre, sigue para adelante. ¿Qué haces cuando tu hijo se cae? Lo deja ahí, bueno, levántate a ver si te levanta. Y si no, quédate ahí. No, ¿verdad que no? Corres a levantarlo, te pasa algo, estás bien, lo sacude, le quita el polvo y vuelve y le dice, adelante, vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué crees que hace tu padre contigo en los días que tú has caído, en los días que has sido débil, en los días que tú sabes que nosotros no sabemos, que has fallado y que te has sentido tan sucio que no has podido ni orar, ni ir a orar porque te sientes tan culpable y tan alejado de Dios? ¿Por qué crees? ¿Quién metió esa mentira en tu mente de que Dios tal vez no está
presto para escucharte, para limpiarte, para abrazarte, para poner vestidura limpia y para decirte, sigue hacia adelante, porque yo te entiendo. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Ha habido un momento que he caído, que he fallado y que me ha dado incluso hasta vergüenza ir a orar. Yo no sé a quién le ha pasado. Tal vez yo solamente soy el único extraterrestre, pero lo siento, le pido perdón. Amén. Sí, pero a mí me ha pasado. Y me da vergüenza porque le he fallado a papá. Así como cuando nosotros éramos niños o como adolescentes, cuando comemos esa falta que tú dices, ¿y ahora cómo le digo a papá? ¿O no? ¿O no se acuerdan de ese sentimiento? Pero seguimos, a pesar de eso, ¿habéis sido desheredados por haber fallado a vuestro padre? ¿Habéis sido desechados por haber fallado a vuestro padre? ¿O seguís siendo hijos? ¿Seguís siendo hijos o no? Sí. Amén. Seguimos siendo hijos. Seguimos siendo hijos legítimos, con todos los privilegios. Con todos los privilegios. Y mira, quiero hablarte un poco sobre los privilegios. Y quiero decirte que el Señor tiene privilegio para nosotros. Nos dio vida y vida en abundancia. Convirtió nuestro lamento en baile. Nos dio salvación y nos dio esperanza. Una persona que viva y que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador y vive una vida sin esperanza, hay un problema. No ha entendido lo que Él es. Y no ha entendido la salvación. Luego nos empoderó para la victoria. Nos dio lo que necesitábamos para seguir avanzando. Nos garantiza nuestra gloria, nuestra esperanza, nos garantiza. Él intercede por nosotros. Cuando nosotros fallamos, dice que Jesús está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Él confirma nuestra adopción. Mira, vámonos a Romanos capítulo 11. Y mira Romano 8, ahí mismo. Dice que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Él mismo va a darte a ti testimonio en tu corazón de que tú eres hijo e hija de Dios. Yo no sé si le estoy hablando a alguien, pero déjame decirte, tú eres hijo a pesar de. No eres hijo bajo una condición. Eres hijo a pesar de tus fallos. Eres hijo legítimo y los privilegios continúan siendo ahí. La esperanza sigue estando ahí. El Señor sigue estando a tu lado incondicionalmente, las faltas y los fallos que haya cometido en tu vida. Eres hijo. Eres hijo. Él confirma de que somos hijos. Yo no tengo que hacer cosas para ser hijo o menos. Yo no tengo que hacer cosas, lo que me confirma como hijo no son las cosas que yo hago. Las cosas que yo hago dentro de la iglesia, las hago por amor a mi Padre, por el amor que yo le tengo a Él. No es que las cosas que yo hago son las que me van a acercar más a Dios, sino que el entendimiento de que yo soy hijo me hace cada día acercarme más a Dios. Amén. Su gracia es mucho más grande, compartíamos con Martín, mucho más grande que tu pecado. Su gracia, su favor son mucho más grandes que lo que nosotros podamos hacer. Dios nos ama a pesar de todo, de cualquier error que nosotros podamos cometer. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe dónde nosotros fallamos. Él sabe cuáles son los problemas que tenemos. Pero si nosotros tenemos la capacidad de hablar con Él, Él tiene todas las herramientas que nosotros necesitamos para que nosotros podamos vencer la depresión, el temor, la dificultad. Todas aquellas cosas que te puedan estar dominando en el día de hoy, Dios tiene todas las herramientas para cada una de ellas. Ahora lo que nosotros necesitamos es decirle, Señor, yo necesito herramientas, yo necesito que tú me ayudes en esta área y que podamos confesar con nuestra boca, con exactitud, a dónde nosotros estamos fallando. Porque a veces, ¿sabe que a veces nosotros como ser humano tendemos a decirle al Señor, Señor, tú conoces las cosas, pero ¿cuáles son las cosas? Háblala. Dila tú mismo, confiésala con tu boca. Señor, es que son debilidades. No, ¿cuál es esa debilidad que tú tienes? ¿Cómo se llama? ¿Se llama ira? ¿Odio? ¿Se llama falta de perdón? ¿Se llama
pecados sexuales? ¿Cuáles? Llámalo por su nombre y entrégaselo y deposítalo y dile a Dios que te ayude con ese pecado específicamente. Porque Él es el que te puede ayudar. Como hijo, yo no voy a mi papá. Papá, dame dinero para que... Bueno, tú sabes, para cosas. ¿O no? Dame 200 euros, papá. Pero... ¿O no? Para cosas. Tú me conoces, papá, para cosas. ¿Están entendiendo la mentalidad de hijo? Si podemos entender este proceso de padre o esta relación entre padre e hijo, vamos a ser hijos legítimos y vamos a vivir y actuar como hijos legítimos. No solamente le estoy hablando a los niños o a los jóvenes, sino porque todos aquí que estamos aquí somos hijos. Y hay muchas personas que lamentablemente no tuvieron tal vez un padre que puedan entender esa correlación. Pero déjame decirte que la Biblia nos enseña que en que padre o madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. La palabra también nos dice que Él es nuestro Padre. Y yo quiero que tú puedas entender de que tú tienes unos privilegios y unas bendiciones al ser hijo. Y que Él siempre va a estar a tu lado. A diferencia de nuestro Padre, que no pueden estar en todas las situaciones en las cuales nosotros nos podamos encontrar, porque no son omnipresentes, ni omnisapientes, ni tienen un superpoder, sino que el Señor siempre va a estar a nuestro lado en todo momento de nuestra debilidad. Solamente Él quiere que nosotros seamos honestos, que seamos sinceros y que podamos con transparencia decirle a Él cuál es nuestra condición, cuáles son los calientes de nuestro corazón. Cuando yo veo a una persona que se me calienta el corazón, cuando yo veo algo suceder, que yo veo que me dan aquí en el estómago o en mis emociones se alteran, que yo pueda decirle, Señor, mira, esto es lo que me está pasando. Yo necesito ayuda en eso específicamente. Yo no he podido perdonar a mi papá. Yo no he podido perdonar a mi madre. Yo necesito herramientas. Yo necesito que tú vengas a mi vida y me ayude a hacerlo, Padre eterno. Porque yo sé que esto me atrasa. Yo necesito aprender a perdonar a mi tío. Yo necesito aprender a perdonar a aquella persona que me hizo daño. Yo necesito, Señor, dominar este pecado, Dios mío, que me está dominando. Y cuando hablo de pecado es importante que mencionemos exactamente cuál es el pecado. Porque entonces el Señor te dice, yo te doy las herramientas para eso que me estás pidiendo. Si tú necesitas un balón de fútbol y tú dices, yo necesito un balón, ¿de qué? Te lo puedo dar de básquet. O de fútbol americano, o de voleibol. Pero tú lo que necesitas es un balón. ¿De qué? De fútbol. Entonces, no puedo decirle, regálame un balón. ¿Pero de qué? Regálame una pelota. ¿Pero de qué? No me estás diciendo. ¿Por qué te da vergüenza decirme que lo que tú quieres es un balón de fútbol? Entonces, confiesa, habla directamente con el Señor, específicamente cuáles son aquellos problemas y cuáles son aquellas necesidades que tú tienes. Y el Señor va a proveer en el momento más oportuno de tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Y Él nunca se ha olvidado de ti. Si tú has estado pasando por una situación difícil y crees que Él no ha estado ahí, déjame decirte que Él ha estado ahí. Lo que necesitas tú es hablar con transparencia, en tu intimidad con el Señor y hablar con claridad que Él va a proveer en los momentos más oportunos. Porque Él tiene las herramientas que tú necesitas para tú vivir una vida agradando y bendiciendo al Señor. Pero mira, para terminar, no solamente nosotros tenemos privilegios y tenemos bendiciones y el Señor es nuestro Padre y Él nos ha dado y Él ha restaurado aquello que cuando nos alejamos de Dios en el jardín, ¿verdad? Que Él nos acercó a través de Jesucristo. Jesús, ahora nosotros somos hijos y nos ha adoptado como hijos y ahora podemos vivir una vida llena de gloria, llena de la presencia del Señor. Pero también el Señor nos enseña de que también tenemos como hijos responsabilidades. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Sabes que como nosotros como ciudadanos, nosotros siempre demandamos del país o del estado de que nos dé cosas, ¿verdad? Yo tengo derecho, ¿verdad que sí? Tengo derecho.
Yo soy ciudadano, yo tengo derecho y tiene que proveerlo, ¿verdad que sí? Pero no hay algo que dice que nosotros como ciudadanos también tenemos ¿qué? Deberes. ¿Verdad que sí? Como caballas, tenemos deberes en Ceuta. Como ceutíes tenemos deberes en Ceuta. Pero tenemos derecho. Tenemos derecho porque pagamos nuestros impuestos, porque somos de esta ciudad. Tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a calles, a servicios sanitarios. Tenemos derecho a transporte público. Tenemos derecho a vivir una vida bien dentro de esta ciudad. Pero también tenemos, díganlo conmigo, también tenemos deberes. ¿Le gusta la palabra deberes? Díganlo conmigo y gócense en el Señor. Tenemos deberes. Díganlo con pasión, no lo diga con timidez, Ok, apasionado. Tengo deberes. Gloria a Dios. Aleluya, ¿no? Santo. Y empiezan a zapatear, ¿no? Tenemos derecho, pero también tenemos deberes. No solamente como hijos, sino como ciudadanos de esta ciudad. Tenemos deberes, pero también como hijos nosotros tenemos deberes. O es verdad, yo por ejemplo viendo en la vida de Damián, dice, ¿a quién le toca la basura? ¿A ti o a ti? Me toca a mí, porque él tiene deberes. O es que él vive, ustedes viven a lo loco así. Entran y salen cuando le da la gana. Ay, aleluya, gloria a Dios. Señor, sana, Padre. Nosotros como hijos tenemos responsabilidades y tenemos deberes delante de nuestras familias, pero también tenemos deberes delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos deberes de lo que significa ser hijo. Tenemos deberes de servir. Tenemos deberes en 2 de Corintios capítulo 5 dice de nosotros predicar el evangelio a otros para que también conozcan a su Padre. Tenemos deberes, ¿verdad que sí? De adorar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos deberes de dar testimonio cuando nosotros en nuestros hogares tenemos que dar testimonio, en el colegio tenemos que dar testimonios, en las universidades, en el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos deberes de dar testimonio y de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos responsabilidades, amén, de estudiar la palabra y de conocer más al Señor. Tenemos el deber de la responsabilidad de cuidar del cuerpo de Cristo, de cuidar unos de los otros, de ser sustento de uno de los otros. A veces estamos tan metidos en tantas cosas que nos olvidamos unos de los otros, de amarnos unos a los otros, de respetarnos y de cuidarnos unos a los otros. Y el Señor nos los pide de que seamos uno. Amén. Porque así la gente y la sociedad va a saber de que realmente aquí vive Jesús. No tirándonos piedras sobre nuestro tejado en cualquier momento que alguien falla. Porque déjame decirte algo, ¿quién soy yo para poder juzgar a nadie que haya cometido un pecado aquí? Si yo también soy un pecador y el Señor a cada rato tiene que rescatarme a mí de mis pecados, perdonarme, limpiarme y decirme, sigue hacia adelante, Ale. ¿Quién soy yo? Dice Gálatas, dice que si tú encuentras, Gálatas 5:1 dice que si tú encuentras un hermano que ha fallado, dice restáuralo con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que tú también seas tentado. Se nos olvida ese versículo, Pastor Javi. Parece como que tenemos amnesia de los versículos de la Biblia. Restáurale. Falló. Tú fallaste ayer y ahora vas a juzgar a tu hermano. Tenemos deberes de restaurar los hermanos. Cumplir con los principios bíblicos. Diezmar y ofrendar. Ay, dañé el mensaje. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos. ¿Y por qué no se tiene que predicar la Biblia entera, de Génesis y Apocalipsis, de lo que la palabra nos enseña? Si no somos enseñados de ella, entonces ¿cómo vamos a ser beneficiados de cumplir sobre el principio bíblico? ¿Entendemos esto? Iba bien, ¿no? ¿Verdad? Con las bendiciones, pero cuando entré en las responsabilidades como que sentí un silencio aún más todavía. Espero que algún día pueda volver a Ceuta. Tengo deberes.
¿Estás cumpliendo con tus deberes como hermano, como esposo, como esposa? Tú tienes un círculo de responsabilidades, nos hablaban en el retiro, en el congreso, de que cada uno tenemos un círculo de responsabilidades y que yo tengo que cumplir mis responsabilidades a pesar de las que cumpla mi hermano. Si mi hermano no la quiere cumplir, eso es un problema de él. Yo tengo que, porque yo voy a dar cuenta del círculo de responsabilidades que yo tengo yo. Yo tengo una responsabilidad de ser hijo, de ser hermano, de ser padre, madre, delante de la sociedad. Como cristiano yo tengo una responsabilidad y yo la cumplo a pesar de que tú no la cumplas. Si tú no la quieres cumplir, mira, yo voy a orar por ti, y ese está dentro de mi círculo de responsabilidades, pero no está en mi círculo de responsabilidad de hacer las cosas que te corresponden a ti. Puedo ayudar y entrar a tu círculo de responsabilidad para ayudarte, porque eso está dentro de mi círculo de responsabilidades. Pero yo tengo que primero cumplir las responsabilidades que están dentro del círculo de responsabilidades de cada uno. Y dentro de vuestro círculo de responsabilidades, como jóvenes, como adolescentes, también tenéis una responsabilidad de que tenéis que cumplirla a pesar de, si me toca adorar hoy y el batería no quiere venir, eso es un problema de él, yo voy a adorar, sin batería o con batería. No, porque si Dani no vino, pues yo no voy. Así te llama Dani, ¿no? Andy, eso mismo. Lo que le faltó la D, quitarle la D. Si Andy no vino, pues yo no voy tampoco. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Y por qué él no lo hace también? ¿Y por qué no lo ponen a él? Pero mira, eso no sucede solamente dentro de los jóvenes, eso sucede dentro de los adultos, que ahí es más duro todavía. Mi círculo de responsabilidades como hijo, que he sido adoptado, que he sido injertado en el árbol, que recibo de la savia de Jesucristo, yo también tengo esas responsabilidades que tengo que cumplirlas a pesar de lo que pase. Amén. Y quiero cerrar con este versículo. Quiero cerrar con Juan 3:17. Porque quería hablar de las responsabilidades, quería hablar sobre los deberes, pero el Señor nos ha adoptado y lamentablemente muchas veces hay gente que tú lo ves que no tiene carácter de hijo y que no se ha sentido hijo. Déjame decirte, tú eres hijo a pesar de las dificultades que estés pasando. Eres hijo a pesar de los problemas, de los pensamientos negativos que muchas veces vienen a tu vida. Eres hijo. Eres hijo. Y el Señor, mira lo que dice Juan 3:17. Todos conocemos esta conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, para que él pueda entender a un religioso de los tiempos de aquellos, y le dice, mira Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Jesús no viene a condenarte hoy en día, sino que viene a dejarte saber de que eres hijo. Jesús viene a decirte, has fallado, has pecado, has hecho lo que está mal, pero yo te levanto, te restauro, y como hijo pródigo yo te quito la vestimenta, te doy vestimenta nueva, te doy anillo en tus manos, te pongo nuevo calzado y hago fiesta porque te has levantado de donde has caído. Él no te va a rechazar. Aunque te dé vergüenza en el momento de ir a orar, aunque sienta vergüenza por lo que has hecho, el Señor te dice, ven porque aquí es el mejor lugar donde puedes estar. Yo quiero que llores aquí a que llores fuera. Yo quiero que llores aquí adentro para que llores fuera. Y el Señor me lo dejó claro una vez, que cuando me convertí estaba luchando con el pecado, luchando con la vida para poder mantenerme alineado. Y yo le dije, Señor, yo prefiero llorar aquí adentro que llorar fuera. Así que lloraré hasta el día que tú me ayudes a poder vencer todas estas tentaciones. Y el Señor restauró mi vida y hizo lo que yo nunca pensaba que iba a poder lograr. Porque Él se glorifica en tus debilidades. Nos ponemos de pie y demos gracias al Señor en este momento. No sé cuáles son las dificultades que puedas tú estar pasando, pero mira, el Señor dice que Él no nos dio un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, el espíritu de
por el cual clamamos. Y ese espíritu de adopción nos lleva delante de la presencia de Él, porque cuando tú clamas, Abba Padre, es porque tú estás en la presencia de Él. Es porque tú estás delante de Él. Y tú, a través de ese espíritu de adopción, de esa autoridad que tú tienes ahora como hijo, ahora tú puedes estar delante de Él y clamar y decirle: papito lindo, he fallado y te pido que me perdones. Necesito, Dios mío, tu ayuda. Yo no puedo en mi propia fuerza. Y Él te dirá: por eso morí en la cruz del Calvario, porque sabía que tú no podías en tu propia fuerza. Por eso yo creé vínculo y hice puente entre ti y Dios, porque tú no podías solo. Por eso, cuando el hombre pecó, date cuenta que entró la autosuficiencia, la enemistad y todas aquellas cosas que el mundo, que el hombre no podía resolver por sí mismo. Pero nosotros hoy en día, nosotros lo podemos lograr a través de Cristo Jesús. No es con tu propia fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Podemos orar y decirle: Señor, ayúdanos a tener identidad de hijo. Señor, sabiendo nuestras responsabilidades y también disfrutando de los beneficios que nosotros tenemos por ser hijo tuyo. Señor, perdónanos, Señor, en lo que te hayamos fallado. Y ayúdanos, Dios mío, a levantarnos de allí y a seguir hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por esta iglesia. Señor, esta iglesia es histórica, Dios mío, aquí en España. Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu que haya querido venir en contra de esta iglesia para destruirla, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, un espíritu, Dios mío, de hijo, Padre eterno. Identidad de hijo, Padre eterno. Se levantan hombres y mujeres, Dios mío, Señor, con espíritu de identidad de hijo, Señor. Y ya no más llorarán a los pies del enemigo ni del mundo, sino que traerán su llanto delante de ti, Señor. Y tú secarás nuestra lágrima, Padre eterno. Señor, yo bendigo, Dios mío, las familias. Yo bendigo, Dios mío, los matrimonios. Yo declaro en el nombre de Jesús que se crea, Dios mío, espíritu de identidad, Dios mío, de hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Dios mío, por lo que tú haces. Gracias, Dios mío, por, Señor, por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos, Dios mío, a entender, Dios mío, esta palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, nuestro mundo fue destruido por causa del pecado, pero tú, Señor, lo restauraste a través de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque ahora está el Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, primero. Y ahora no podemos decir que nos ama por, sino que nos amas a pesar de. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo bendigo, Dios mío, la juventud de esta iglesia. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan, Dios mío, una generación fresca, nueva, llena del poder del Espíritu Santo. Señor, nuevos ministros y ministras, Dios mío, tuyo, Padre, para impactar esta nación. Yo declaro en el nombre de Jesús, crea, Dios mío, Señor, conciencia en los padres, Padre eterno, para que estén orando sobre esta iglesia, sobre esta generación, Padre eterno, para que se levante con poder y gloria, Dios mío. Que salgan, Dios mío, como lanza, Señor, en el nombre de Jesús, a impactar ciudades enteras, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te oro, Dios mío, por fortaleza al liderazgo de esta iglesia. Señor, yo bendigo la vida de los pastores, Padre eterno. Señor, toda lucha y toda dificultad, Dios mío, te la presentamos, Dios mío, sobre tus pies, Padre eterno. Que tú los fortalezcas, lo bendiga, Dios mío. Señor, la vida, Dios mío, de los líderes, de jóvenes, Dios mío. Restaura, llena y empodera, Dios mío, con visión, idea nueva, Dios mío, para glorificar tu nombre y para alcanzar al perdido para Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos, Dios, a caminar conforme a hijo, Padre eterno. Entendiendo nuestras responsabilidades, entendiendo, Dios mío, los beneficios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti te adoramos, Dios. A ti te adoramos, Jesús. Hay alguien que no conozca a Cristo como Señor y Salvador y que quiera decirle: Señor, yo quiero a Cristo.
Yo necesito recibir a Cristo en mi vida. Hay alguien aquí que no conoces y que quiera decirle: sí, Señor, yo te necesito. El caos entró por un hombre, pero por otro salió. Trajo restauración y Él se llama Jesucristo. Y Él está aquí para darte vida y vida en abundancia. No importa la dificultad en la situación en la cual tú te encuentres. Aleluya. Pero sabe que no solamente las dificultades nos alejan muchas veces, sino también las bendiciones. Nos enfocamos tanto en los beneficios que tenemos, en lo bien que vivimos, que nos olvidamos hasta de orar, de venir a la iglesia, porque ya estamos bien. Y hay muchas veces el Señor tiene que despertarnos de allí, de ese sueño, y decirnos: tú necesitas también al Señor. Necesitas al Señor. Porque Nicodemo era, ese capítulo 3, Nicodemo, un religioso, era adinerado, religioso, ¿verdad que sí? Conocido, tenía fama, tenía todo lo que podía querer un hombre en el mundo en aquel entonces. Pero él sabía que necesitaba a Jesús. Y por eso él vino a hablar con él, porque sabía que él necesitaba algo. Y el Señor le dice: nacer de nuevo es lo que tú necesitas. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador en este día? ¿Hay alguien que se ha apartado del Señor y quiera decir: yo quiero volver al camino? Y decirle: sí, Señor, heme aquí de nuevo. Si no lo hay, oramos y damos gracias por este día. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la congregación. Bendigo, Dios mío, esta congregación. Oro, Dios mío, Señor, que tú fortalezcas esta congregación, Señor, y que ellos puedan levantarse como las águilas, Dios mío, para bendecir a muchos más. Señor, yo declaro que Ceuta es impactada, será y seguirá siendo impactada por lo que esta iglesia representa en el mundo espiritual. Bendecimos esta congregación en el nombre de Jesús. Se movilizan, Dios mío. Tú pones el querer como el hacer, Dios mío, de agilizar los pies de cada uno, Dios mío, para cumplir con los deberes que tú, Señor, nos has encomendado, Padre eterno, de predicar tu palabra, de llevar el mensaje como hijos, Señor, y entendiendo de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.